Hola alumnos, en el tema 9, en el apartado de comunicación, vamos a ver los textos de la vida cotidiana. Los textos de la vida cotidiana son aquellos que usamos habitualmente para el normal desenvolvimiento en nuestro quehacer diario. Es decir, son pequeños textos que podemos realizar para pues sobrellevar las tareas domésticas o para informar de algo en nuestro trabajo o para mostrar nuestra intimidad de alguna manera. Estos 4 tipos de textos que aparecen en este tema son, por un lado, los avisos, que son aquellos pequeños carteles en los que se nos informa de una cuestión en concreto. Por ejemplo, el aviso de matriculación del centro, del instituto donde estáis, para decir que de tal día a tal día se realizará estará el plazo abierto de matriculación y estará allí los servicios administrativos. Normalmente se utiliza un lenguaje más formal, más respetuoso, ¿no?, con el lector, y no es para nada cercano al que lo está leyendo. Luego estarían las notas, que son esos pequeños apuntes que podemos realizar nosotros mismos en nuestra casa, pues cuando dejamos, por ejemplo, en la nevera un mensaje para nuestra madre: mamá, no saque el helado que me lo pienso comer esta tarde, y lo deja en un post-it en la nevera. Esos son pequeños mensajes que son las notas y que normalmente tienen un lenguaje un poquito más coloquial y dan más lugar a que utilicemos el tú y de alguna manera pues abreviaturas o pequeñas palabras que muestran nuestros sentimientos, ¿no? Los diarios son aquellas publicaciones, se puede decir, personales, privadas, íntimas, que no van más allá de nuestro consumo propio, en el que nosotros contamos qué es lo que nos ha pasado durante el día. Entonces, la peculiaridad de los diarios son que siempre comenzamos hablando en primera persona, comenzamos y terminamos hablando en primera persona, porque lo que vamos a contar lo que nos ha ocurrido a lo largo de ese día, y esto se mantiene en el tiempo y tiene una extensión variable. Y luego estarían los correos electrónicos y las cartas, que como antiguamente las cartas, los correos electrónicos, que es algo más habitual de uso y ya apenas se escriben cartas, tienen también una estructura, es decir, un formato. Normalmente aparece un encabezado en el que saludamos a alguien: hola Manuel, dos puntos. Ayer me dijiste que me iba a dejar en tal sitio tal cosa, o cualquier otro mensaje, ¿no? Ahí nos alargamos, contamos una serie de cosas y luego hay una despedida. Hasta luego, ya nos vemos cuando puedas, por ejemplo. Esos serían más o menos los 4 tipos de textos de la vida cotidiana que se nos presentan en el comienzo de este tema 9. En el tema 9, la parte de literatura está relacionada con el género teatral, el género dramático, así se llama, que, como sabéis, es otro tipo de texto literario. Hemos visto el lírico, que está relacionado con la poesía, y también vimos los narrativos, que están relacionados con los cuentos o con las novelas. Pues bien, el género teatral es un género que tiene que ver con las representaciones de unos textos literarios por parte de unos personajes, que en este caso son llevados a escenas por actores y actrices. Esto es una práctica que viene celebrándose en la civilización nuestra desde tiempos inmemoriales, desde hace milenios, que en la cultura griega pues tuvo cierto apogeo. De hecho, las bases de lo que es el teatro actual están asentadas sobre la forma y las características que ya tenían aquellas representaciones griegas, que surgieron en un principio por ceremonias, rituales de comunidad, ¿no? Y que luego, pues, por ejemplo, cuando se celebraba fiesta en honor al dios Baco, a Dionisio, tuvieron una eclosión como género, en el que se marcaron ya las características que tendrían. Básicamente es un texto llevado a escena por unos actores y unas actrices que cuenta una historia que tiene un principio y tiene un final. Esto tiene una duración que, bueno, es variable, pero que de promedio suele andar la hora y algo, hora y 20, hora y media, incluso menos en la actualidad porque tenemos menos concentración, y que está apoyado
en un texto dramático que a menudo es en prosa, pero puede ser también en verso, y que está compuesto de 5 actos, 3 o 1. Esa es normalmente la manera en la que está partido el texto. Lo más habitual es encontrarlo en 3 actos, la obra teatral, porque ahí más o menos se acomoda la historia a la presentación, el nudo y el desenlace, que ya hemos visto que es la estructura básica que tienen los textos narrativos. Los textos teatrales también tienen, a veces tienen, cuando se abre el libro de teatro, la primera parte tiene una presentación de los personajes, los que pone su nombre y cuál es un poco pues el personaje que representa en escena. El nombre de esa persona y si es el novio de fulanita, el marido, el dependiente de la tienda de la esquina y todo eso. Y normalmente luego todo el texto se desarrolla en diálogos. A veces hay pequeñas acotaciones. Las acotaciones son pequeñas anotaciones del autor sobre contextualizaciones. Recordad que en el cómic, por ejemplo, teníamos los recuadritos rectangulares de arriba donde se ponía al día siguiente en la aldea de Obélix. Pues en este caso las acotaciones serían algo parecido en teatro, es decir, pequeñas indicaciones del autor sobre la escena que se va a desarrollar en ese momento, en qué lugar y en qué tiempo se está produciendo. Esas son las acotaciones. Luego, toda la obra se desarrolla en diálogo continuo de los actores y las actrices que van entrando y saliendo de escena. Normalmente en el texto literario encontramos el nombre de la persona que habla, 2 puntos, lo que dice, luego la otra persona, lo que dice, y de vez en cuando hay lo que se llama aparte, es decir, el actor en ocasiones se va al público y le comenta algo sin que le escuchen el resto de actores y actrices que están en escena. Eso es algo poco habitual, pero también ocurre. Y las acotaciones ya la he explicado. La escena o los actos en los que se divide la obra teatral, ya hemos dicho que pueden ser 5, 3 o 1, y que dentro de esos actos también puede haber escenas, es decir, puede haber momentos en los que se encuentren en el campo, luego pasen a la ciudad y entonces hay unas pequeñas salidas y entradas y unos cambios de escenario. Eso se produce normalmente dentro de un acto, ¿vale? Son las escenas. Y dicho esto, habríamos terminado la parte de literatura del tema 9. A ver, en la parte de gramática del tema 9 vamos a tocar los adverbios. Los adverbios son un tipo de palabras que normalmente están dando información sobre circunstancias que tienen que ver con el tiempo, el lugar, el modo, la cantidad, la afirmación, la negación o la duda. ¿Qué tipo de palabras son estas? Pues por ejemplo, de lugar podríamos encontrar como adverbios aquí, ahí, allí, cerca, lejos, delante, detrás, abajo, sobre. Todo esto serían adverbios de lugar, de tiempo. Ayer, hoy, temprano, pronto, tarde. Todo lo que tiene que ver con la temporalidad de algo. De modo, así, bien, mal, mejor, peor, lento. Todas estas palabras que nos están diciendo cómo se está produciendo algo. De cantidad, mucho, poco, bastante, demasiado, más o menos, algo, nada, muy poco, casi nada. Todo esto serían adverbios de cantidad. De afirmación, sí, también, cierto, exacto, efectivamente, estás afirmando algo. De negación, no, tampoco, apenas, nada, nunca, jamás. Todo eso son adverbios de negación. Y de duda, quizá, acaso, tal vez, posiblemente, todo eso son adverbios de diferentes tipos, ¿no? De modo, de cantidad, como he dicho, de afirmación. Tenéis que miraros el recuadrito amarillo que aparece en la página 206 del libro para tenerlo muy presente. Funciones de los verbos, pues, de los adverbios, perdón, como su propio nombre indica, adverbios. Añaden al verbo. Normalmente lo vamos a encontrar añadiendo información al verbo, añadiendo información a cómo se produce una acción. Por ejemplo, Pedro se levantó temprano. Temprano nos está diciendo en qué momento se produjo su despertar o el levantarse de la cama. Por lo tanto, es un adverbio de tiempo. También lo podemos encontrar los adverbios acompañando los adjetivos. Por ejemplo, María era muy valiente. Pues valiente sería un adjetivo.
pero muy es un intensificador de cómo es de valiente y es un adverbio intensificador, ¿vale? También están a veces con otro adverbio. Por ejemplo, mi casa está muy cerca. Pues cerca es un adverbio que nos está indicando en el lugar en el que está y muy nos está diciendo la cantidad de cerca que está, ¿vale? También puede acompañar a un adverbio. Verbo, adjetivo y adverbio. A esos tres tipos de palabras acompañando esos tres tipos de palabras se puede encontrar el adverbio. Y luego tenemos que, como digo, el adverbio y el adjetivo tienen una relación bastante cercana y a veces es posible confundirlo, pero tenéis que recordar siempre una característica que tiene el adverbio que os puede ayudar a distinguirlo del adjetivo. Es que el adverbio es normalmente una palabra invariable, es decir, que no se coordina con el sustantivo en género y en número. Por ejemplo, María habla alto. Vosotros diríais, alto es un adjetivo, ¿no? Están marcando la frecuencia de altura con la que está hablando o de potencia, ¿no? Sí, pero en este caso, habla alto está calificando al verbo y además no se puede coordinar, no se está coordinando con nada en género y número. En cambio, si yo digo las altas palmeras de mi casa, ahí sí, altas palmeras, altas está en femenino plural porque está acompañando un sustantivo, ¿vale? Normalmente el adverbio es una palabra invariable que no va coordinada con otra en género y número dentro de la oración. Las canciones suenan muy alto. Si yo digo suenan muy alto, estamos viendo que ahí hay un adverbio. ¿Por qué? Porque no está coordinado con las canciones, ¿vale? Está marcando un modo en el que están. ¿De acuerdo? No están siendo invariables en su forma. A ver, para terminar la parte de los adverbios, tenemos que repasar tres cosillas. También hemos visto que antes se podrían confundir con los adjetivos, pero hemos dicho que los adverbios siempre son palabras invariables y que esa es la pista que nos va a dar, porque el adjetivo va a ir concordando normalmente con un sustantivo en género y número y el adverbio no. El adverbio también puede confundirse con los determinantes. Acordaros que había determinantes como mucho, poco, que eran determinantes indefinidos. Por ejemplo, tengo muchas amigas. Ahí realmente muchas y amigas está concordando en género y número, por lo tanto no es un adverbio. Hemos dicho que son invariables y que ellos no tienen por qué ir concordando con el sustantivo que va detrás. Y luego también tenemos que son posiblemente confundibles con los pronombres. Los pronombres indefinidos también sustituyen al nombre y varían en género y número. Por ejemplo, él tiene muchos amigos, yo tengo pocos. Ese pocos es un pronombre porque se está refiriendo a pocos amigos. Se está sustituyendo con pocos también a amigos. El adverbio ahí no sería un adverbio, sino que sería un pronombre. Los adverbios son invariables y son casos como estos. Esos chicos corren mucho. Daros cuenta que el sujeto es esos chicos, plural masculino. En cambio, mucho va singular. Por lo tanto, es un adverbio, ¿vale? Porque nos está diciendo la cantidad en la que han corrido. ¿De acuerdo? Luego tenemos que los adverbios, en la mayoría de casos, o no en la mayoría de casos, pero en muchos casos, sí se forman a partir de adjetivos a los que se le añade el sufijo mente, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo que alguien es rápido, para crear un adverbio a partir de ese adjetivo, yo digo rápidamente. Vino rápidamente. Sería un adverbio creado del adjetivo rápido, ¿vale? Y luego tenemos también que hay locuciones adverbiales, no solamente los adverbios o las funciones adverbiales no las vamos a encontrar en una sola palabra, sino que puede estar en varias. Son grupos de dos o más palabras. Por ejemplo, locuciones adverbiales de lugar son al principio, al final, en medio de, todo eso son locuciones adverbiales de lugar. De tiempo, de repente, de improviso, de vez en cuando, de modo, de buena tinta, boca abajo, nos están diciendo de qué modo es algo. Boca de cabeza, a lo loco, a la ligera, todo eso nos está indicando de qué manera se está haciendo algo. Y de cantidad a destajo, a cántaro, a porrón, todo este tipo de expresiones que nos están diciendo mucho de algo,
Eso es también una locución adverbial, ¿vale? Dicho todo esto, la parte de gramática queda dada. La parte final del tema 9 es la que habla sobre los hiatos. Los hiatos es un fenómeno que se puede producir dentro de una palabra en la que se encuentran dos vocales juntas, pero forman sílabas diferentes. Acordaros que en el tema anterior vimos los diptongos y los tristongos, que son lo contrario. Es decir, cuando se encuentran dos vocales dentro de una palabra, o tres vocales, pero forman una misma sílaba. En este caso, el hiato forma sílabas diferentes. Por ejemplo, las variantes que podemos encontrar de hiato son vocal fuerte y vocal fuerte. Recordamos, vocales fuertes A, E, O. Por ejemplo, acreedor, edor, ¿vale? Ahí hay acreedor, perdón, ahí hay dos fuertes, ¿vale? El hiato se puede producir con dos fuertes juntas, dos débiles juntas o fuerte, débil, débil, fuerte, y en la que, en estos dos casos últimos, la débil llevaría siempre la tilde, porque esa tilde partiría la sílaba, partiría la sílaba en dos, provocaría dos sílabas diferentes. Por ejemplo, acreedor es un ejemplo de dos vocales fuertes juntas. ¿Cómo sería esa palabra dividida en sílabas? A, cre, e, dor. 4 sílabas, ¿vale? He partido dor. Ahí hay una partición. Por ejemplo, dos débiles juntas. Chiita. Esto es una palabra relacionada con la religión musulmana. Chiita. Dos is juntas. Dos vocales débiles juntas. Separas también la palabra chi y ta, 3 sílabas, ¿vale? Hiato también. Y luego, hiato con tilde, por ejemplo, estaría en mediodía. Día, ese día final, IA, ahí esa palabra junta, hay una débil y una fuerte. Pues la débil lleva tilde y la fuerte queda en sílaba aparte. Eso es otro tipo de hiato. Recordad que también puede ser al revés. Puede ir primero la fuerte y luego la débil, pero la débil siempre tiene que llevar tilde, ¿vale? Para formar otra sílaba completamente diferente. Dicho esto, damos por terminado el tema 9 y damos por terminado el temario. Así que muchas gracias por vuestra atención.